Buenas tardes, hoy te voy a hablar de uno de los autores más impresionantes, más fabulosos del siglo XX. Miren, no exagero, yo en general a los estudiantes de Derecho les digo, bueno, antes de empezar a estudiar, yo les sugiero leer dos cosas. Uno es la Constitución y otro el libro Vigilar y Castigar de Michel Foucault. De él vamos a estar hablando. Michel Foucault, señores y señoras, los convido a leer sus libros que se escurren de la boca porque no solo es un teórico interesante, difícil de catalogar porque no es liberal, no es anarquista, no es marxista, es un libre pensador, pero es un tipo que está pensando inclusive a contrapelo de su época. Él nació en el año 1926 y se murió en el año 1984. Su epicentro es la década del 60, la década del 50, en donde el hombre estaba en una centralidad filosófica y política. Piensen, había toda la década del 50 y 60 son de movimientos en donde pareciera que la voluntad está por encima de cualquier otra cosa. Por eso había triunfado la Revolución Cubana, había triunfado la Revolución China, Primavera de los Pueblos en Praga, Mayo francés en el 68. Él es protagonista de alguna manera del Mayo francés, más allá que el autor, sin ninguna duda, del Mayo francés, y al único que los estudiantes dejan hablar es a Jean-Paul Sartre, ya muy grande. Pero ahí en esa época pensaban en la idea de la voluntad y del individuo. Y él, a contrapelo de todo eso, dice, marca la muerte del hombre. Así como otros autores habían armado o pensado la muerte de Dios, él dice, el hombre ha muerto. Porque piensa en estructuras y piensa en el poder. Él es el autor del poder, es uno de los autores más impresionantes del poder, pero no pensado de una manera tradicional, no mando obediencia, no desde un lugar unidireccional, sino todo lo contrario. Acuña algo que se llama la microfísica del poder o la biofísica del poder. Es decir, el poder está en todos lados y todos tenemos microfísicas del poder, y la idea es ir docilizando a los cuerpos dóciles para poder manejarlos, pero en realidad no es un manejo del Estado o del poder central necesariamente, sino que hay contrapoderes que se van enfrentando permanentemente, microfísica o biofísica del poder. Pero la verdad que es de lo que te quiero contar, básicamente es de tres obras que van en el mismo sentido. Historia de la locura, historia de la sexualidad y vigilar y castigar. En las tres piensa cómo la estructura, cómo el concepto central, institucional, pega fuertemente en la individualidad. ¿A quiénes llaman locos y no? ¿A qué se concibe la normalidad? ¿Qué hacemos con los locos? O sea, ahí la idea de la racionalidad subsiste, en tanto hay otros que no son racionales, y a esos que no son racionales los matamos, los excluimos, los sacamos. Y entonces ahí está la idea del poder saber, del poder saber. La idea es conocer la medicina, que conozca los cuerpos para tratarlos, para controlarlos, la psicología, que conozca a los individuos para sujetarlos, la sociología, es decir, cada disciplina tiene que conocer al individuo para tratar de controlarlo, de sujetarlo. Y en Vigilar y Castigar, la historia de la sexualidad pasa algo parecido, ¿no? Cómo la estructura condiciona a la relación del cuerpo con sí mismo y del cuerpo con los demás. En Vigilar y Castigar, gran obra, hermosa obra de Michel Foucault, va a empezar con un relato de Demians. Cuando vos empezás a leer Vigilar y Castigar, decís, esto es un espanto, porque empieza a contarte cómo lo empiezan a torturar a Demians para intentar matarlo, y no se termina de morir nunca. Vos estás en las primeras hojas esperando que Demians se muera, pobre, porque en realidad el suplicio que está sufriendo tiene que ver con el suplicio del siglo XVII, de las monarquías, en donde no había disociación alguna entre Estado, gobierno, partido político y persona. El rey era
algo así como enviado de Dios en la tierra, o por contrato social, según Hobbes, pero lo cierto es que el rey era el que aplicaba las penas, y aparte cambiaba las reglas del juego en cualquier momento. No había disociación entre pena y delito, pero sí, se asociaba al delito, y a Demians, como a otros tantos, lo que hacían era ponerlo en un espectáculo circense, lo ponían ahí adelante de todos. Las familias con sus hijos iban a ver cómo torturaban a estos que nombraban, por ejemplo, herejes, o que habían violado alguna norma que había autoimpuesto el propio monarca. Después, a lo largo del tiempo, se da cuenta que los cuerpos, si los matás, no sirven para nada. Entonces piensan en la utilidad del sujeto. Y la utilidad del sujeto, dice, bueno, empieza los trabajos forzados. Entonces, para que los cuerpos sirvan para algo, en este caso se han cometido un delito. De ahí aparece esa palabra de no sirven para nada, que sirvan, que sean útiles para la sociedad. Entonces, como tienen que ser útiles para la sociedad, los ponen también desde un lugar visible, con trajes muy visibles, y los ponen a hacer caminos, los ponen a hacer, algunos edificios o rutas. Gran parte de las rutas argentinas o de las calles empedradas en Argentina lo han hecho los presos. Y después aparece la idea de la cárcel. Vigilar y castigar. El concepto es más económico y más eficiente vigilar que castigar. Y para eso toma a otro autor llamado Emery Bentham, inglés él, que inventa un sistema, una estructura llamada panóptico. Panóptico. ¿Qué es el panóptico? En las cárceles hay un montículo bien grande, bien alto, en donde va a estar el que observa a los presos. Es decir, el panóptico es un bodoque de cemento cuyo objetivo es observar sin ser observado. Allí aquel que controla a los detenidos. Los detenidos no saben si son controlados, porque es observado por alguien desde arriba, y el de abajo no logra verlo, porque aparte son vidrios espejados en muchos casos. Y a su vez hay otro que controla al controlador, y a su vez hay otro que controla al que controla y el controlador. Es decir, es un gran panóptico, pero en realidad, en vigilar y castigar, la prisión, como en la historia de la sexualidad, la locura, como en la historia en la historia de la locura, en la historia de la sexualidad, en vigilar y castigar, su objeto de estudio, que es la locura, la sexualidad y la cárcel, son una excusa para entender el poder. Y los relatos fantásticos son una excusa también para entender el poder. Porque dice, el mundo es un gran panóptico. Se observa para ser observado, se controla. La gente pide más control, cada vez más control. Es más, busca información de los otros, porque la información de los otros es poder. Entonces todas las otras instituciones también son montadas bajo el régimen del panóptico. Las escuelas, la fábrica para que se produzca cada vez más. Y a su vez, el que es controlado también controla. Fíjate, Foucault murió en el año 1984, no conoce las redes sociales, pero hoy es bastante fácil controlar al otro. Es más, para buscar trabajo te buscan en las redes sociales, saber qué pensás, dónde vivís. Es decir, hoy es un gran panóptico porque las cámaras están por todos lados y la gente pide cámaras. Y esto es quizás la paradoja. Pide ser controlado y a su vez ponen cámaras para controlar al resto. Entonces, acá este teórico del poder, este Foucault, nos habla de vigilar y castigar, y la verdad que podríamos estar hablando muchísimo de ello. Yo voy a terminar con cómo termina vigilar y castigar, para invitarte a verlo, a leerlo, porque realmente da gusto leer un autor de esta naturaleza, porque no solo la profundidad, sino también el estilo de escritura que tiene, que es genial. Y termina vigilar y castigar. Y que finalmente lo que rigen todos estos mecanismos no es el funcionamiento unitario de un aparato o de una institución, sino la necesidad de un combate y las reglas de una estrategia, que por consiguiente
Las nociones de institución, represión, rechazo, exclusión, marginación no son adecuadas para describir en el centro mismo de la ciudad carcelaria la formación de las blanduras insidiosas, de las maldades poco confesables, de las pequeñas astucias, de los procedimientos calculados, de las técnicas, de las ciencias a fin de cuentas permiten la fabricación de un individuo disciplinario. En esta humildad central, en esta humanidad central y centralizada, efecto e instrumento de relaciones de poder complejas, cuerpos y fuerzas sometidos por dispositivos de encarcelamiento múltiple, objeto para discursos que son ellos mismos elementos de esta estrategia. Hay que oír el estruendo de la batalla. Señoras y señores, este es Foucault y seguramente vamos a seguir hablando de él. Nos vemos en la próxima.